Muy buenas, licenciado. Mi nombre es Víctor Enrique Meléndez Calderón y a continuación le hablaré un poco acerca del esquema. Para empezar, tenemos la conquista española y la organización política en el territorio. Cabe recalcar que en el territorio centroamericano el primer contacto de los conquistadores españoles fue a través de don Rodrigo de Bastidas, quien zarpó desde la isla La Española en 1501. Formalmente no es hasta 1516 cuando se inicia el proceso de conquista en Centroamérica. Más sin embargo, la conquista en El Salvador fue realizada por don Pedro de Alvarado y se inició por el río Paja en 1524. Hablando un poco acerca de la organización política, tenemos que ya existía una organización política administrativa que se encontraba en el propio rey. Así también ya existía un órgano político administrativo rector del comercio peninsular, con sede en español determinada la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503. Pero así también tenemos la independencia de Centroamérica. De una forma más objetiva, se puede decir que es hasta el 15 de septiembre de 1821 cuando se declaró la independencia de la corona española. Fue cuando allí el prócer José Cecilia del Valle fue el primero en pronunciar la independencia de las provincias centroamericanas y así también redactó el Acta de Independencia. Así también tenemos como siguiente punto la República Federal de Centroamérica, que se constituye la República Federal por medio de la Constitución del 22 de noviembre de 1824, conformada por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Cabe recalcar que el primer presidente de esta fue el salvadoreño general Manuel José Arce. Ya por último tenemos que El Salvador fue el último estado en separarse de la federación, aún en 1839. Así también tenemos la diversidad de constituciones salvadoreñas, empezando por la Constitución de 1824. Esta fue la primera de la República, pero en el marco federal. Así lo prescribió en su artículo 2. Fue la Constitución que fundó las bases iniciales del Estado-Nación de lo que es El Salvador. Prosiguiendo, tenemos la Constitución de 1841. En esta se definen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En su artículo 2 se denomina la forma de gobierno sería republicano, popular y representativo. En continuación tenemos la Constitución de 1864. Básicamente esta Constitución viene a ser la misma de 1841, pero hubo reformas sustanciales. La primera relativa a la estructura del poder ejecutivo, que exhibió varias modificaciones, como puede ser el artículo 32 que incorporó la figura del vicepresidente. Tenemos la Constitución de 1871. En esta se modifica el artículo 33 en cuanto a que la reelección se permitiría hasta 2 veces consecutivas. Así tenemos la Constitución de 1872, igual que la Constitución de 1871, solo con la única excepción que este artículo se prolongó nuevamente el periodo presidencial de 4 años sin reelección inmediata. Así tenemos la Constitución de 1880. Esta no tuvo ninguna modificación en relación a las constituciones anteriores, con la única excepción de que desaparece la figura del vicepresidente. Así también tenemos la Constitución de 1883. La más interesante de esta fue que el Poder Judicial modificó su conformación, ya que se señaló que sería ejercido por una Corte de Casación y 3 Cortes de Apelación. Así también tenemos la Constitución de 1886. Esta Constitución estuvo basada en la filosofía liberal que alcanzó su máximo esplendor en el ámbito político. Continuando esa, tenemos la Constitución de 1839. En esta se modifica el artículo 94 que prohibía la reelección del presidente en forma consecutiva. Así también, siguiente a esa, tenemos la de 1945. En esta Constitución se mantuvo el sistema únicamente el poder legislativo y el periodo de renovación en un año, permitiendo la reelección del fijo presidente en 4 años sin una reelección inmediata. Así también tenemos la Constitución de 1950. A diferencia de las constituciones de 1886 de corte liberal, la de 1950 estuvo inspirada en las constituciones de Weimar y Querétaro de 1917. Así tenemos la Constitución de 1962. Esta constitución es básicamente la misma en cuanto a contenido y filosofía que la Constitución de 1950, salvo con pequeños cambios que permitieron que se convirtiera en presidente provisional el doctor Rodolfo Cordón.
tenemos nuestra Constitución actual de 1983 y sus principales reformas. En primer lugar, tenemos que se modifica la estructura de la Constitución en el sentido de establecer desde su inicio del texto la parte dogmática, es decir, la regulación concerniente a los derechos fundamentales. Entonces, por ende, el artículo 1 de esta reconoce como el origen y el fin del Estado a la persona humana. En segundo plano, también destaca la parte orgánica, es decir, la que corresponde a la organización de los órganos, valga la redundancia, fundamentales del gobierno, sus respectivas atribuciones y controles. En cuanto a la elección presidencial, se mantienen los 5 años de ejercicio y se prohíbe siempre la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, el mandato será ejercido a partir del 1 de junio. Muchas gracias.